Si al iniciar Windows se abren programas indeseados en Windows, quieren decir que no los necesitan. Les voy a mostrar cómo los pueden eliminar fácilmente. Bien, en este caso tengo este programa, se llama Minitool Shoutware, que siempre se inicia cuando prendo mi computador. Estuve revisando y no lo necesito, entonces lo voy a eliminar. Si ustedes tienen programas que se inician con Windows, por acá hay un video en el cual les muestro cómo desactivar los programas que se inician con Windows por si quieren dejar el programa, pero que no se inicie al prender su computador. Entonces voy a quitar eso y voy a, bueno, ¿para qué? Para eliminar el programa, para borrarlo de Windows, primero deben de borrarlo. Entonces por aquí, cerrarlo, perdón. Entonces aquí lo que hizo fue abrirse, voy a cerrarlo, ¿sí? Y ya lo tengo cerrado. Entonces para eliminarlo hay dos formas, una desde el panel de control y otra buscándolo acá en inicio, que es como la más fácil. Entonces yo entro a inicio, escribo mini y aquí me aparece el programa. Si a ustedes les aparece, simplemente le dan clic derecho y aquí aparece la opción desinstalar. Le dan clic en desinstalar, sí y listo. Si no les aparece de pronto el programa, entran a panel de control, igual inicio, panel de control. Funciona igual en Windows 10 y en Windows 11. Entonces acá está, entramos a panel de control, programas y características y buscamos el programa. Entonces se llama mini, escribimos MI, por acá está. Entonces lo seleccionan y le dan clic en desinstalar. En ocasiones no deja de desinstalar porque hay programas en segundo plano, perdón, ese programa está abierto en segundo plano y toca cerrar todos esos procesos que están abiertos en segundo plano. También les voy a dejar un video por aquí arriba o en la descripción del video les dejo los videos que necesiten para ese proceso. Entonces, si los deja, le dan clic derecho, seleccionan el programa, desinstalar, voy a desinstalarlo, le dan clic en sí. Y vamos a ver si nos deja, acá nos dice, bueno, le damos clic en sí. Para confirmar que deseamos desinstalarlo. En mi caso me dejo desinstalarlo, pero recuerden, si ustedes no los dejan, es porque tienen un programa, un proceso en segundo plano, lo cierran y listo. Entonces por aquí aparece el programa, le voy a dar clic en aceptar y debe desaparecer. Entonces vamos a esperar, acá se nos abre una ventana, como diciéndonos que no nos retiremos, pero vamos a cerrar esto. Ingresamos nuevamente y lo buscamos. Bueno, acá me aparece otra opción que también voy a eliminar, pero el anterior ya no me aparece. Si lo busco en inicio, tampoco me debe de aparecer. Me aparece este, que lo voy a eliminar desde acá. Entonces clic derecho, desinstalar. Nos aparece este recuadro y confirmamos. Se demoró un momento, creo que esto todavía está desinstalando el anterior y por eso se me demoró. Entonces acá le damos clic en sí. Y aquí esperamos hasta que se desinstale y debe desaparecer también del panel de control, confirmando que hemos eliminado el programa. Recuerden que si no los dejas porque tienen procesos en segundo plano y al quitarlo lo dejará eliminar o borrar su programa en Windows.